Ya está, ahora sí. Muy bien, chicos, estamos en la semana 16 y lo que nos toca desarrollar el día de hoy es el vanguardismo peruano. Pero antes, seguramente, tú tienes que hacer memoria de cuando en la semana 5 nosotros vimos la vanguardia. ¿Te acuerdas cuando vimos el vanguardismo europeo? ¿Cómo surge? ¿Qué características tenía? Esas escuelas, ¿no?, que surgen en diversos puntos de Europa. Vamos a recordar un poquito. Por ejemplo, la vanguardia peruana, chicos, tuvo gran influencia del vanguardismo europeo, sobre todo en qué aspecto, ¿no? En la parte experimental, ¿no? Con la idea de experimentar en la forma, ¿no? Experimentación lingüística, crear nuevas palabras, quebrar la sintaxis, ¿no? Hacer un desorden al momento de construir oraciones y más. Profesora, ¿sobre todo en qué aspecto? En la poesía. Ya, chicos, sobre todo en la parte de la poesía. Dentro del vanguardismo peruano, decimos que empieza, ¿no?, desde 1922 con la publicación de qué poemario, a ver si te acuerdas, con el poemario Trilce, ¿verdad?, de Vallejo. Y dura hasta 1935, ¿no? Este es el contexto en el que se desarrolla la vanguardia. Dentro de los representantes encontramos a Carlos Oquendo de Amat, chicos. Este poeta tiene un libro llamado 5 metros de poemas. Seguramente aquí vas a encontrar algunos poemas en formas particulares, ¿no?, llamados caligramas. A ver si te acuerdas. Cuando nosotros vimos el vanguardismo europeo, el caligrama, esta forma poética de escribir, de jugar con las formas, era típico de qué escuela que vimos del vanguardismo. ¿Cuál de todas las escuelas jugaba con la forma, con las figuras? ¿Te acuerdas o no? Era el cubismo, ¿verdad? El cubismo. Entonces, Carlos Oquendo de Amat va a tener influencia de esta escuela vanguardista. Luego encontramos en la narrativa también autores como Martín Adán con La casa de cartón, ¿correcto?, donde va a narrar, ¿no?, la historia de un joven que va contando sus situaciones amorosas, ¿no?, diferentes dificultades que atraviesa. Vamos a encontrar a César Moro, ¿correcto?, con La tortuga ecuestre, ¿no?, otra especie narrativa también. Y por último, a Emilio Adolfo, también con otra novela, ¿no?, Las ínsulas extrañas. El día de hoy nosotros nos vamos a enfocar solo en un personaje, ¿no?, que es el máximo representante de la vanguardia en el Perú, que es César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no? Vallejo para todos. Recuerda que a Vallejo le daban diversas denominaciones, ¿no? Le decían el poeta del dolor humano, el cholo también le decían algunos, ¿no? Tenía varias chapitas. Ahora, profesora, fíjese en lo siguiente. ¿Quién fue Vallejo, no? Vallejo viene de un pueblito del norte del país, ¿no?, en la parte sierra, ¿no?, llamado Santiago de Chuco, ¿no? Ahí estudia su primaria, su secundaria, y luego va a estudiar letras en la Universidad de Trujillo. También forma parte políticamente de un grupo llamado, ¿no?, los del norte, ¿correcto?, junto a Víctor Raúl Haya de la Torre y otros más. Ahora, profesora, la vida de Vallejo va a marcar mucho, chicos, lo que éste va a desarrollar como temática en sus poemas, ¿ya? Entonces vamos a ver que él incursiona, ¿no?, desarrolla todos los géneros, ¿no? Mira, el género expositivo contra el secreto profesional, el género dramático con Lachos Hermanos y Lockout, el género narrativo, ¿no?, con su novela El Tungsteno, donde justamente va a desarrollar algo que el vanguardismo peruano va a tener la diferencia total del vanguardismo europeo. ¿Cuál es? Proponer la reivindicación y la revalorización ¿de qué? De la cultura andina. Por eso es que en El Tungsteno
habla justamente sobre la explotación que recibían los indígenas en las mineras, ¿no? Entonces, interesante. Y obviamente el cuento que estoy segura que todos han leído o han escuchado, les han contado, llamado Paco Yunque, que tiene como personaje principal a este niño provinciano, ¿no? Que llega, profesora, a la capital porque su madre trabajaba como empleada del hogar en la familia de los Grip. Ahí, en la familia de los Grip, va a poder él estar con su madre y servirle de compañero al niño de la casa, ¿no? Al niño Humberto Grip. Ellos pertenecían a una familia adinerada, dueño de ferrocarriles, de empresas en todo el Perú. Profesora, ¿qué sucede con Paco Yunque? ¿Se acuerdan o no? Va al mismo colegio que Humberto Grip y cuando el profesor lo va a presentar y le va a mandar a sentarse con otro compañero que también se llamaba Paco, pero este Paco, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas su apellido? Paco Fariña, ¿verdad? Paco Fariña se sienta junto a Paco Yunque, se hacen compañeros en el salón, pero Paco Yunque siempre tenía una actitud tímida, callada, ¿no? Mientras Paco Fariña le contaba, le preguntaba, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Él optaba por quedarse calladito. Entonces, Humberto Grip lo paraba molestando en la clase, ¿no? Lo molestaba y lo molestaba a Paco Yunque, y eso genera que Paco Fariña le diga al profesor, ¿no? Profesor, le dice, ¿no? Mi compañero le está moleste y moleste a Paco Yunque, pero el profesor, como Humberto Grip es un niño de plata, adinerado de la clase, entonces no le va a decir nada, ¿no? Ignora los reclamos de Paco Fariña. Llega un compañero a la clase tarde, no falta el tardón de la clase, seguramente tú te acuerdas cuando estabas en el colegio, quién era el tardón de tu salón, ¿no? Y llega tarde y le dice, el profesor le pregunta, ¿no? ¿Por qué has llegado tarde? Y él le dice, porque me quedé dormido, profesor, ay, se me olvidó la clase. Entonces el profesor no le dice nada. ¿Por qué no le dice nada, chicos? Porque este también era un joven de dinero, familia, ¿no? De clase alta. Y lo hace pasar sin problema. Al poco rato, ¿no? Toca la puerta. Otro compañero que ha llegado tarde. Pero este compañero era un hijo, ¿no? De albañiles humildes que vivían. Y cuando el profesor le pregunta, ¿por qué has llegado tarde? Le dice. Él le va a responder, profesor, me quedé cuidando a mi hermanito. Y el profesor lo va a castigar, ¿no? Le dice, te vas al rincón, volteado, mirando para la pared. Y en ese momento, ¿quién crees tú que va a volver a reclamar ante esta injusticia? Paco Fariña, ¿no? Le dice, profesor, pero ¿por qué castiga a mi compañero y no hace lo mismo con el otro, que también llegó tarde? Le dice, ¿no? Y el profesor ignora por completo a Paco Fariña, lo vistea, ¿no? Así como ella te ignora, así como ella te deja en visto cuando tú estás abriendo tu corazón, igualito, ¿no? Lo deja ahí, ignorado. En ese momento sucede algo, el profesor empieza a explicar la clase. Le dice, ¿no? Chicos, hoy día vamos a hablar sobre los peces. ¿De qué se alimentan? ¿Cómo funciona su aparato digestivo, su aparato, lo que es la parte circulatoria? Todo sobre los peces, ¿no? Y les deja una tarea. Les dice, vamos a trabajar en la siguiente parte, ¿no? De los peces. Entonces todos se ponen a hacer la tarea. Y a Humberto Grip se le ocurre algo, ¿no? Decide robarle la tarea a Paco Yunque. Y se la roba sin que se dé cuenta, le quita su tarea. Y cuando el profesor va a pedir, ¿no? Las tareas a todos, Paco Yunque ya no presenta nada. Entonces, profesora, sucede que llega el director al salón y le pregunta al profesor, le dice, profesor, quiero que usted me diga quién es el estudiante más destacado de esta clase. Y el profesor le dice, ¿no? Acabo de dejarle una tarea. Vamos a ver quién lo ha hecho mejor. Y le dice, ¿no? Humberto Grip ha recibido la calificación más alta. Entonces llaman a Humberto Grip adelante y lo aplauden, lo felicitan, ¿no? Luego sucede que van al recreo, toca el timbre del recreo para que todos salgan a jugar. Cuando todos están ahí,
Paco Yunque se encontraba caminando solo y Humberto Grip lo llama, ¿no? Lo obliga a qué, profesora? A sentarse, a arrodillarse y ponerse ahí en el piso para que Humberto Grip pudiera saltar encima de él y sus amigos también. Y de pasadita lo golpeaban, lo pateaban, ¿no? Ante esta situación, Paco Fariña le decía a Paco Yunque, ¿no? ¿Por qué te dejas maltratar? ¿Por qué no te defiendes? Y Paco Yunque se quedaba callado. Recuerda que este cuento termina con esta situación, ¿no? Con esta escena en la que Paco Yunque está allí siendo maltratado por Humberto y no hace nada para defenderse. Profesora, en el género lírico, nosotros vamos a ver cómo Vallejo evoluciona en su literatura. Va a pasar por 3 etapas. Primera etapa en la que él se encuentra con la influencia modernista. Nosotros la semana pasada vimos el modernismo, ¿no? Y decíamos que el poemario con el que inicia es Los Heraldos Negros, ¿no? En su etapa modernista. Luego, que es la que más nos interesa el día de hoy, es la etapa vanguardista, ¿no? Con la publicación de Trilce, ¿verdad? Y por último, la etapa que ya desarrolla en Europa, ¿no? Cuando viaja a Europa, es la de compromiso social, donde encontramos 2 poemarios, ¿no? España, aparta de mí este cáliz y poemas humanos. ¿Sí, chicos? Muy bien, vamos a ver entonces la primera etapa, la etapa modernista. Características de la etapa modernista, acuérdate, ¿no? La musicalidad, el esteticismo, el exotismo. Y aquí vamos a ver que él le agrega algo. Por ejemplo, el uso del verso alejandrino, que es ese verso que tiene la medida de 14 sílabas, ¿no? Y la oralidad, insertar la oralidad de lo andino en sus poemas. Profesora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la oralidad de lo andino, chicos? Palabras, frases provenientes alusivos al ande peruano. ¿Ya? Iniciamos con este poema llamado Los Heraldos Negros, ¿no? Que estoy segura que también has escuchado en el colegio, seguramente, cuando hay concursos de declamación, algún tipo de evento que había, y ahí seguramente siempre sale este poema, ¿no? Ojo, el poemario Los Heraldos Negros tiene en total 69 poemas, siendo el primero, el denominado Los Heraldos Negros, ¿no? El inicio de este poemario. Y dice así, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los tristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. A ver, mira, veamos lo siguiente. Si bien es cierto en todo el poemario se va a desarrollar el tema de la culpa, el dolor y la existencia humana, en este poema lo vemos totalmente desarrollado, ¿no? El inicio del sufrimiento del hombre en los 2 primeros versos, en toda esta estrofa podríamos decir incluso, ¿no? ¿Por qué, profesora? Cuando vemos aquí que él va a decir los golpes de la vida, es evidente que no se refiere a esos golpes que tú puedas tener como cayéndote, ¿no? De la bicicleta o te pisa a alguien, no, se refiere a las situaciones difíciles que tú puedas pasar en el trayecto de tu vida. Esos golpes de la vida se refiere, por ejemplo, ¿no? A un dolor o un sufrimiento, como la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, el sufrimiento por un fracaso amoroso, ¿no? Esas situaciones
que él compara, ¿no? Mira esta comparación que hace, golpes como del odio de Dios, ¿no? Acá vemos un tipo de reclamo ya, ¿no? Porque es como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, ¿no? Lo va guardando, lo va acumulando. Dice, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Claro, los golpes que podamos tener, ¿no? Las situaciones de dolor que podamos vivir en nuestra vida, sí, los van a doblegar hasta la persona más fuerte. Hasta el más fuerte, ante la pérdida de alguien, se quiebra. No todos en algún momento, no importa qué tanta fortaleza tengamos, vamos a sufrir por algún tipo de situación, ¿no? Profesora, vemos, ¿no? ¿Cómo describe los golpes? Mira, golpes sangrientos. Son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Esta frase de acá está relacionado con lo andino, que es una frase, ¿no? Bastante usada, que hace referencia, ¿no? A la cultura andina. La última parte, ¿no? Cuando dice, ¿no? Y el hombre, pobre, pobre, ¿no? La parte donde dice esposa como charco de culpa en la mirada, ¿no? Se siente culpable también, parte de su dolor también es culpa de él. ¿Te das cuenta? Entonces, mira lo interesante de este poema, ¿no? De los heraldos negros. Los heraldos son los mensajeros, ¿no? Esos mensajeros que nos manda la muerte, dice, ¿no? Como acercándote a ella. Muy bien. Pregunto, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda sobre lo que hemos visto en este primer poema de la etapa modernista de Vallejo? Porque tenemos otro más, ¿eh? De esta etapa. Profesora, ¿dónde vemos la musicalidad, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde vemos el exotismo que usted dice del modernismo? Mira, por ejemplo, acá tenemos, lo voy a poner con otro color. A ver, dice, sufrido, ¿no? Profesora, fuerte, muerte, blasfema, quema, palmada, mirada, ¿no? Vemos allí, ya encontramos edad. Profesora, ¿dónde encontramos lo exótico? Lo exótico tenía que ver con mencionar elementos de otras culturas lejanas, ¿te acuerdas, no? Entonces, mira, los bárbaros atilas, profesora, ¿quiénes son los bárbaros atilas? Hace mención a este pueblo bárbaro, ¿no? De los hunos que están en Europa, liderados por este jefe llamado Atila, ¿no? Ahí está la parte exótica, ¿ya, chicos? Muy bien. Continuamos entonces. Ahora tenemos otro poema de esta misma etapa llamada Idilio Muerto. ¿No? Ya con el título vas dándote una idea de lo que se va a contar en este poema, ¿no? Mira cómo empieza, ¿no? ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a caña de mayo del lugar? Ha de estarse en la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, ¡qué frío hay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Es evidente, ¿no? Al inicio ya le da nombre a esta mujer, que es Rita, ¿no? Y mira, dice, de junco y capulí, ¿no? Acá ya está la parte andina, en el inicio nada más, ¿no? La referencia. Profesora, la falda de franela, ¿no? Está describiendo su andar, sus afanes, su sabor a cañas del mayo del lugar. Y llorará en las tejas de un pájaro salvaje. Profesora, está sufriendo, ¿no? Tiene un tono melancólico este poema, ya que muestra, ¿no? El sufrimiento por este amor perdido. Profesora, ¿dónde vemos la musicalidad? Aquí sí está más evidente, ¿no? Mira,
Capulí, mi. Dormita, contrita, quita, venir, vivir. Sus, Jesús, andar, lugar, celaje salvaje. Toda la musicalidad, ¿no? Profesora, el exotismo también está. Hablar de Bizancio. Bizancio hace referencia al Imperio Bizantino, ¿no? Donde Constantinopla era la capital, ¿no? Antiguamente en Europa. Habla del coñac, una bebida francesa. Acá O está sea, la parte por ejemplo, lo que está exótica, ¿no? grabando porque es ropa pesada y gruesa. ¿No ha salido Dios grabando? dice que A tal ver, vez un va a toque. ir el domingo a Arenales y nos va a hacer el favor de comprarnos dos. No te puedo escuchar bien, disculpa. No, él va a venir el sábado a recoger la plata. Chicos, tengan cuidado con su audio, por favor. Han puesto un monstruo bien interesante. ¿Cuál? Chicos, tengan cuidado ahí, por En la favor, con su oscuridad se audio. A ver. transforma en una forma de noche y en el día se transforma en una forma de día. Y la forma de día es tranquilito y... O sea, Ya, tengamos cuidado, chicos, con el audio, por favor. ¿Sí? Tengamos cuidado con el audio. Vamos a continuar entonces, ¿sí? A ver, me quedé aquí. Ese es el problema. Les pido, por favor, que veamos eso del audio para que no vuelva a pasar. A ver, ¿dónde me quedé? En Idilio Muerto, ¿verdad, chicos? Ahora, mira, estábamos hablando justamente, ¿no? De la parte del exotismo, la parte de la musicalidad y también la parte de lo andino, ¿no? Mencionando a esta famosa Rita, ¿no? Y también hablando de cómo era su falda de franela, ¿no? Hablando de las tejas, ¿no? El sabor a caña, ¿no? Del lugar, del Ande peruano. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y cómo nostálgicamente la recuerdan, ¿no? Ahora vamos con la otra etapa que es la que más nos interesa, la etapa vanguardista. A ver, chicos, pregunto, Trilce, ¿qué significa? ¿Alguien sabe cuál es el significado de Trilce? No, profesora, porque Trilce es una palabra inventada por Vallejo. A eso nos referimos cuando hablamos del nuevo léxico, ¿no? Crear palabras. Profesora, Vallejo inventa la palabra trilce. Algunos les han querido dar interpretaciones a esta palabra, ¿no? Algunos dicen que es la mezcla de triste y dulce, ¿no? Que están relacionados con la personalidad de Vallejo. Otros piensan que es relacionado con el número 3, de ahí que viene trilce. Pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuál es el significado real de esta palabra, ¿no? Mira, en la etapa vanguardista vemos que Trilce tiene 77 poemas y ninguno tiene un título. Todos están encabezados por números romanos, ¿correcto? Ahora, ¿qué características encontramos en esta poesía? El quiebre de la ortografía, es decir, una ortografía caprichosa, escribir como desees, mezclando mayúscula, minúscula, separado, junto, creando palabras, agregándole letras. Y también el hermetismo, que es la dificultad para comprender lo que vamos a leer. ¿Qué temas desarrolla? La cárcel, el tema de la madre, el sufrimiento y el erotismo. Recuerda que Trilce es redactado en la época que él estaba en prisión. Él pasa 4 meses encarcelado, ¿no? Lo acusan de haber intentado incendiar un lugar y lo llevan por 4 meses. En esta época de encierro es donde va a escribir, ¿no? La mayor parte de Trilce. ¿De chicos? Muy bien. Vamos a ver el primer poema, ¿no? Que dice así. Oh, las 4 paredes de la celda. Ah, las 4 paredes albicantes, que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones, cómo arranca las diarias arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes. Contra ella seríamos contigo los dos, más dos que nunca, y ni lloraras di, libertadora. Pregunto, ¿entendiste algo? Solamente respóndeme sí o no, nada más, al toque. ¿Qué entendiste? Si te pusiesen estos versos en tu evaluación, ¿qué responderías si te preguntan de qué trata? A ver, ¿cuál es el tema? Profesora,
Está difícil, medio raro. Claro, lo que pasa es que lo mismo que piensas tú, lo pensaron los críticos literarios al leer a Vallejo. Cuando él publica su libro, Trilce, chicos, les cuento, todos los críticos lo destruyeron a Vallejo. Este tipo de poesía es incomprendible, ¿no? Escribe sonceras, Vallejo. Por eso es que Vallejo también decide irse a Europa, ¿no? Buscar nuevas formas. Y luego, cuando él muere, recién se analiza a profundidad la poesía de Vallejo. Mira, él inicia, las dos primeras estrofas hacen alusión a la cárcel, ¿no? Por eso habla de las paredes, de la celda, de cómo es la vida ahí, ¿no? Criadero de nervios, mala brecha, ¿no? Te das cuenta, está haciendo descripción a partir de ciertas metáforas, ¿no? Como la de acá, lo que es su estadía en la cárcel, ¿no? Ahora, en la última estrofa, chicos, cuando dice amorosa llavera de innumerables llaves, yo te pregunto a ti, ¿a quién crees que se refiere? ¿Quién será para él esa amorosa llavera que si estuviera con él ahí, seríamos dos, le dice, más dos que nunca, y ni lloraras, di, y sería un sentimiento de soledad para él. ¿Quién crees tú que es? ¿A quién crees que se refiere? Para él, ¿quién será esa persona capaz de liberarlo de las, ¿no? Pero eso es la amorosa llavera, le dice, ¿no? Es su madre. Él hace alusión a su madre, chicos. La mujer que es capaz de quitarle la soledad que siente en prisión, ¿no? Entonces, mira, qué interesante cómo hace estas construcciones, estas metáforas, ¿no? Aparentemente palabras que no tienen nada que ver, pero se relacionan y construyen un significado, ¿ya? Vamos con el otro poema, 32, ¿no? Dice, 999 calorías, rum, tram, rachas, serpentínica o del discochero enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos, pero no? ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza. El firmamento gringo, baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Profesora, ya, empezamos por el tipo de escritura, ¿no? Utiliza las calorías y la pone en mayúscula. Evidentemente todo el poema está relacionado con la teoría del calor, ¿ya? Justamente habla de eso, por eso es que estas onomatopeyas hacen referencia, por ejemplo, a los sonidos de los intestinos, ¿no? Cuando están digiriendo comida, cuando reciben energía. Por eso dice serpentínica, ¿no? O del discochero injerefada al tímpano, ¿no? Llegas al tímpano. Luego habla quién como los hielos, ¿no? Comparándolo con lo opuesto que es el calor, el frío. Y el justo medio sería la parte que no es fría ni caliente, ¿no? Cálido. Y luego aumenta las calorías, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Cómo hace esta, llamémoslo así, idea de lo que es el calor, ¿no? De la energía humana dentro de este poema. Luego tenemos el poema 9, que dice así, ¿no? Sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer, todavía verdad. Busco volver de golpe el golpe a su halago, velocidades a 32 cables y sus múltiples. Se arrequintan pelo por pelo soberanos belfos, los dos tomos de la obra, y no vivo entonces ausencia ni al tacto. Fallo volver de golpe el golpe, no ensillaremos jamás el toroso babeo de egoísmo y de aquel ludir mortal de sábana. Desde que la mujer esta, cuánto pesa de general, y hembra es el alma del ausente, y hembra es el alma mía. Bueno, evidentemente este tema es un tema erótico, ¿no? El que se desarrolla en el poema, sobre todo por la primera estrofa, ¿no, chicos? Y el uso de la V como símbolo de la parte sexual de la mujer, ¿no? De la anatomía.
Por eso es que la repite, mira, por eso es que usa la V como simbolizando la parte femenina, ¿no? Ahora, la parte donde dice, ¿no? Sus dos ajas anchas, su válvula que se abre, ¿no? En suculenta recepción, por su condición excelente para el placer, ¿no? Toda esta parte es eminentemente erótica, ¿no? Hablando de la relación sexual, de la relación íntima. La segunda estrofa ya habla de esta intimidad de él, ¿no? Relacionándose con una mujer. Luego vemos, ¿no? Cómo se siente solo a pesar de la intimidad, ¿no? Luego dice, ¿no? Desde que la mujer, mira cómo escribe, ¿no? Mira cómo escribe esta obra con mayúscula, ¿no? Esa es la ortografía caprichosa. En el siguiente poema, ¿no? El poema 2, dice, ¿no? Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel a chica, tiempo, 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 tiempo. Era, gallos cancionan, escarbando en vano, boca del claro día que conjuga, era. Mañana, mañana, el reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, 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 mañana. Nombre, nombre, ¿qué se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, 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 nombre. Primero vamos a ver la parte de la escritura. Mira, fíjate acá, mayúscula al final, lo mismo junto y con mayúscula nuevamente, no usa comas. Esta pregunta mal construida, ¿no? Desordenada, el uso de la H cuando no va con H la palabra. Profesora, ¿de qué está hablando este poema? ¿Del tiempo transcurrido en dónde? En la cárcel, mediodía estancado entre relentes. ¿Cómo pasa el tiempo? Y él sigue encerrado, ¿no? En esas cuatro paredes. ¿Cómo ve pasar, no? Piensa el presente, guárdame, dice, para mañana, 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 ¿no? Entonces está haciendo alusión a esta época que él estaba en prisión. Ahora vamos con la última etapa, ¿no? La última etapa de Vallejo es la de compromiso social o político. Aquí es que él, cuando se va a Europa, chicos, en esa época, lo que estaba en todo el boom era la ideología marxista, ¿no? Recién Marx y Engels habían publicado su manifiesto comunista y es por eso que Vallejo se vuelve marxista. Por eso decimos que aquí, en plena época que llega a Europa, también había una guerra civil, ¿no? En España, por impedir la dictadura de Francisco Franco. Entonces, en homenaje a estos soldados caídos en esta guerra civil, él publica España, aparta de mí este cáliz. ¿Qué características encontramos en esta época ya de Vallejo, en esta etapa? Un lenguaje cotidiano, sencillo, menos complejidad. Ahora sí vas a entender todo, ¿no? No como en la parte del vanguardismo. La temática que va a desarrollar es la muerte, la guerra, la solidaridad. ¿Sí? Vamos a verlo a partir de este poema que dice, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate, hermano. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Mira, partiendo desde el título del poema, ¿no? El por qué se llama masa, profesora.
Massa alude, ¿no?, a este grupo humano que está participando de esta situación, ¿no? Hay un hombre que ha perdido la vida en batalla, ¿no? Tenemos a la muerte como protagonista al inicio del poema. Y es que uno de ellos se acerca para pedirle que no muera, ¿no? Luego se van acumulando, se van rodeando de personas, pero es al final del poema recién cuando el cadáver va a resucitar, ¿no? Acá vemos un poco de alusión a la parte cristiana, ¿no? Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Y fíjate lo siguiente, solo cuando todos los hombres de la tierra se unieron, ¿no? Ahí viene la parte solidaria, es que el cadáver va a poder levantarse. Y mira lo que hace cuando se levanta, abraza al primer hombre, ¿no? O sea, en muestra de gratitud, ¿no? De amor, de fraternidad. Y fíjate algo, ¿por qué decimos que en esta etapa Vallejo ya era la ideología marxista? Claro, la parte, por ejemplo, de que todos unidos puedan conseguir a un mismo fin, un objetivo, ¿no? Como en este caso es que él resucite en todo, ¿no? Este cadáver. Pero ahí vemos ya la parte un poco marxista, ¿no? Es que en esta época, chicos, vemos que también varios autores, ¿no?, se vuelven marxistas cuando van a Europa. Por ejemplo, Neruda también cuando viaja a Europa y conoce a Vallejo, también, ¿no?, comparten la misma ideología. Y cuando Neruda regresa a Chile, ¿no?, ya viene también con esas ideas, con esas ideas marxistas dentro de él, ¿no? Entonces es interesante cómo es que muchos autores, ¿no?, han sido de una u otra manera influenciados y han cambiado el foco, ¿no?, de su carrera literaria, ¿no?, del tipo de temas para desarrollar. Ahora, vamos a ver un poco de José Carlos Mariátegui, otro también marxista, ¿no? Vamos a ver un poquito de él. A ver, moqueguano, ¿no? Provinciano, escritor, periodista, político. Recuerda algo interesante, ¿no? José Carlos Mariátegui fue autodidacta. ¿Qué quiere decir autodidacta, profesora? Que él mismo estudió por su cuenta. Él, por una enfermedad que padecía, no podía ir al colegio. Entonces, lo único que podía hacer él es estudiar en su propia casa, ¿no? Así es como él se forma. Ahora, recuerda que a pesar de que él muere a temprana, ¿no?, a temprana edad, muy joven, ¿qué es lo que hace Carlos Mariátegui, ¿no? Funda el Partido Socialista. Después de haber ido a Europa gracias a una beca que consigue, funda el Partido Socialista, ¿no? Que luego, ¿no?, cuando él muere ya le llaman Partido Comunista Peruano. Pero fíjate lo siguiente, ¿no? Vemos, ¿no?, que él funda también una revista bastante conocida, ¿no?, que es El Amauta, ¿no? El Amauta es una revista bastante conocida que él también va a fundar, donde muchos autores van a estar allí, ¿no? Ahora, fíjate lo siguiente, él tiene diversas obras, como por ejemplo, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, defensa del marxismo, ideología y política, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que caracteriza a Mariátegui, ¿no? ¿Qué características encontramos de Mariátegui? Vamos a verlas. Primera característica, profesora. Su tipo de literatura está muy relacionado ¿con qué? Con el realismo. ¿Te acuerdas cuando nosotros veíamos a Manuel González Prada, que él con un lenguaje muy directo, ¿no?, explicaba la realidad del Perú después de la guerra con Chile, en la situación tan nefasta que habíamos quedado? Él hace lo mismo. Mariátegui va a describir la realidad del país, ¿no? La va a contextualizar a partir de lo que él ve, ¿no? Tantas desigualdades, tantos abusos por los indígenas, ¿no?, tanta explotación. Es por eso que vemos la parte de realismo en él, ¿ya, chicos? Ahora, otra característica es que él analiza la realidad,
nacional desde su visión marxista, ¿no? Sobre todo planteando la idea de la lucha de clases, ¿no? La idea del excedente productivo, de la plusvalía, ¿no? Que está relacionado con el marxismo. Luego vemos otra característica que es el carácter de denuncia, ¿no? En todas sus obras hay un carácter de denunciar, ¿no? Los aspectos sociales de desigualdad, como por ejemplo la condición del obrero, mal pagado, mal remunerado, quedándose con el excedente mientras que el empresario se hace más rico. La parte, por ejemplo, del indígena siendo explotado en su propio pueblo por las mineras, ¿no? Pagándole un sueldo miserable y encima contaminando su ambiente. Entonces, todo esto va a generar las cualidades que tiene en su obra. ¿Ya, chicos? Vamos a ver lo siguiente. Los 7 ensayos, ¿no?, de interpretación de la realidad peruana son analizados a partir, como le hemos dicho, de su ideología marxista. Ahora, vemos que en cada ensayo, por ejemplo, en el primero, ¿no?, en el primer ensayo que habla, por ejemplo, del problema de la tierra, ¿no?, donde habla del colonizador, ¿no?, que habla justamente de las minas específicamente, porque habla de este hombre que solamente busca oro, ¿no?, para crear riqueza, ¿no?, sin importar la parte comunitaria, ¿no?, del pueblo. En el segundo ensayo, ¿qué desarrolla? El problema de quién? Del indio ahora, ¿no? Este problema del indio con sus diferentes dimensiones, ¿no? Y que le da el valor. Él le da el valor al indio de ser lo más importante para la patria, dice, ¿no? Sin el indígena, sin el campesino trabajando en el pueblo, no podríamos sostener el país, dice él, ¿no? Y deberíamos darle todas las condiciones que éste necesita. En su tercer ensayo habla del proceso de instrucción pública, es decir, cómo enseñan la educación que llevan en los colegios. Profesora, en su otro ensayo habla del regionalismo y el centralismo, ¿no? Cómo es que todo está solamente en Lima y dejan olvidados a los pueblos. Todo se centra en la parte urbana, ¿no?, en las ciudades. Otro ensayo, que es el quinto, habla del aspecto religioso, ¿no? Cómo es que habla de la iglesia como un estado, ¿no? Profesora, el siguiente ensayo habla de la evolución económica. ¿Cómo ha evolucionado, ¿no?, el colonizador económicamente? Y por último, que es el que nos interesa aquí, es sobre el proceso de la literatura. ¿Cómo es que la literatura ha ido evolucionando? Dice lo siguiente, ¿no? Lo divide en 3 etapas. La primera etapa es la etapa colonial, donde encontramos una literatura de españoles, ¿no? No es una literatura peruana para él, es una literatura influenciada por los españoles, por eso es una literatura limitada, decía él. Por eso es que él, la semana pasada, decía buenos comentarios para los colónidos, ¿te acuerdas? Él decía que los colónidos hacían una buena literatura. ¿Por qué, profesora? Porque desligaban de lo español. La siguiente etapa que él menciona, ¿no?, es la del cosmopolita, donde encontramos justamente el influjo, ya no es solo español, sino extranjero, ¿no?, de los norteamericanos, de los franceses, y dice él que hay una mejora, pero todavía nos falta conseguir nuestra propia literatura. ¿Y dónde vamos a encontrar la literatura nacional, propiamente identidad de nosotros? En la última fase, cuando tengamos al indígena, dice él, como eje central de la literatura. Entonces, así termina este ensayo de la interpretación de la realidad peruana. A ver, voy a dejar de compartir. Pregunto, chicos, ya que están ahí en el chat muy atentos. Profesora, conclusión de la clase, profesora, conclusión de la clase. Todos los que se iban a Europa en esta época volvían rojos. Sí, pues, ¿no? Vallejo, Mariátegui, Neruda, ¿no? Muchos de los que fueron en esta época vinieron con esa ideología, ¿no?, a la parte de América Latina. Muy bien. A ver, chicos, pregunto, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos visto?
No hay ninguna duda. Ah, quería hacerles una pregunta. ¿Las claves de la semana 15 ustedes la tienen? ¿Se las dieron? ¿Cómo hace el profesor Ronald? ¿Les da las claves al final de la clase? ¿Les da en la clase que viene? Quisiera preguntarles eso, por favor. A ver, por ahí, no sé si me escriben por el chat, por favor. ¿Tienen las claves de la semana pasada? ¿Se las dieron? De su separata, me refiero. Las 10 preguntas que vienen por semana, ustedes deben tener todas sus claves. ¿Las tienen? ¿Tienen de la semana pasada? ¿O el profesor les da después de una clase o al inicio? Eso que quisiera saber, para dárselas, sino de una vez. A ver, chicos, si me ayudan hablando en el chat, por favor, respondiendo mis preguntas. O esperan a que su profesor Ronald la próxima semana les dé las claves, en todo caso, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para empezar con el quizzes de esta semana, chicos, ¿ya? Son 2 preguntas. Uy, un toque. A ver, parece que... A ver... Ya, ahora sí, ya está. A ver, chicos, les voy a pasar por el chat el enlace del quizzes de esta semana para ingresar, por favor, y responder 2 preguntas sobre esta semana 10. ¿Sí? Les pido rápidamente. Ahí está el código en la pantalla, por favor, al toque. Son 2 de lo que hemos visto hoy día de Vanguardia y Mariátegui, ¿no? Entonces, al toque ingresamos. Muy bien, Luana. Ahí está. Vamos, chicos, ingresamos rápidamente. No sean tímidos, chicos. Ingresen, por favor. Ahí entremos. Muy bien, vamos 6. Miren, somos 30 casi y solamente hay 6, o sea, ni la mitad. A ver, chicos, ¿por qué? ¿Por qué tan tímidos? El profesor Ronald no me dijo que ustedes eran tímidos. Me dijo, no, los de la tarde del salón 6 son pilas, me dijo Erika. No te preocupes. Me mintió entonces. Él también. A ver. Vamos, 8. A ver. Sigan ingresando, chicos, al toque. Ya está. 9. Seguimos. 11. Ya está. 10, disculpen. A ver, siguen ingresando, chicos, sin miedo al éxito. ¿Qué más puedes perder? Ya perdiste su amor, ya no puedes perder nada, ya. Ingresa, sin miedo. Ya, vamos, 11. Entonces, iniciamos con los que están, ¿ya? A ver, estos 11, ya acá un equipo de fútbol hay acá, a jugar, entonces. A ver. Ya, chicos, ustedes mismos son.
ya le quité la bulla, ya está. Chicos, vamos terminando ya. A ver. Ya está, me parece que ya. Uno nada más se quedó. Pero vamos a darle fin. Y ver quiénes quedaron como ganadores. Los 3 primeros en todo caso, porque los que hicieron bien también. Emily, Luana, ¿no? Y MLT, que no sabemos qué significa. Unas siglas de repente. Ahí tenemos a Antonio, Fano, también Fernando, que también. Ya está, chicos. A ver. Rápidamente vamos a ver las 2 preguntas, ¿ya? Si es que te equivocaste en una acá para que veas. A ver. La primera pregunta dice lo siguiente. El tratamiento, wow, esto me parece que es de la semana pasada. Wow, estas han sido las preguntas. Uy, esto pertenece a la clase pasada. Uy. Wow. Me parece que acá hablaba del tono épico, ¿verdad? Y en la otra era incompatible, ¿no? Su creación excluye. Me hubieran dicho, pues chicos, que este quiz sí será de otro tema. Parece que se me pasó por ahí. Wow. Bueno, ya, no importa. Errores. Todos cometemos errores, chicos. Muy bien, nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense mucho. No nos vamos a ver, ¿verdad? Porque les toca con su profesor Ronald. Pero igual un gusto haberlos conocido. Abrazos para todos. Cuídense mucho.